Tengo esperanza de que este día llegue muy pronto. Y se encuentra en Apocalipsis 21, versículo 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar no existía ya más. Con estas palabras de esperanza les damos la bienvenida a todos ustedes y les invitamos a que se unan a nuestro estudio de hoy con el pastor Cecilio Pérez del canal El Clamor de Medianoche. Dios les bendiga. Muy buenos días, estimados hermanos. Dios me les bendiga. A todos les deseamos un feliz sábado y, como siempre, que la paz, el amor y la gracia de Cristo cubra nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Antes de abrir la santa palabra de Dios, les invito a pedir su bendición. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, venga a tu reino y enséñanos a hacer tu voluntad. Como se hace en el cielo, nosotros queremos hacerla aquí en la tierra. Padre, ahora te pedimos el perdón de todas nuestras faltas y pecados. Y te rogamos por la gracia, por la sangre de Cristo, que tú traigas bendición a nuestra vida y que el mensaje que hemos de presentar en esta mañana sea de aliento, de esperanza, de ánimo, fe y confianza, sabiendo que el tiempo pronto ha de terminar y que pronto se ha de establecer el reino de Cristo, el reino de la gloria en este mundo y por la eternidad. Bendice a cada una de las personas que ha de escuchar este mensaje y que cuando el tiempo termine, cuando el tiempo acabe, que podamos estar listos para comenzar contigo la eternidad. Padre, ese es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, el mensaje que quiero compartir con ustedes en esta mañana es una noticia urgente. Es una noticia que tiene un mensaje agradable para cada ser humano. Lo mismo sean los niños que los jóvenes, que ya las personas adultas bien avanzadas en edad. Este mensaje tiene que ver con la gran verdad de que nuestro tiempo en esta tierra pronto acabará. El tiempo en esta tierra terminará. Terminará para todos los seres humanos. Quiero decirle que la vida de cada ser humano está compuesta de tiempo. Y Dios repartió el don del tiempo de forma igual para todo el mundo. Los ricos no tienen más tiempo que los pobres, ni los sabios tienen más tiempo que las personas humildes y sencillas. No, hermano, todos tenemos el mismo tiempo del día, 24 horas, la misma semana de 7 días, el mes de 30 años y los años de 365 días. Ahora, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que digan los analistas, no importa lo que digan ni los políticos ni los economistas acerca del tiempo. La palabra de Dios, la Biblia nos dice que pronto y más pronto de lo que nosotros pensamos, el tiempo de oportunidad para este mundo terminará. No es mi idea ni mi criterio, sino lo que dice la palabra de Dios en el libro de la Revelación, en Apocalipsis, allí en el capítulo 10 y los versículos 5 y 6, dice así la palabra: el ángel que vi de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las
cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no será más. Por lo tanto, hermanos, el relato bíblico que yo quiero compartir con ustedes reafirma realmente que el tiempo de los seres humanos en esta tierra está acabando, está terminando. Y yo quiero llevarles a ustedes a una experiencia de un hombre que vivió en esta tierra, que dedicó su tiempo a comidas, a bebidas, a orgías, a placeres, los placeres de esta vida, que pensó que su tiempo nunca se iba a acabar. Y lo mismo le sucede a los seres humanos hoy, que comen y beben y van de lugar en lugar viajando en los placeres de esta vida y creen que el tiempo nunca se acaba. Pero la experiencia que el profeta Daniel nos presenta en su libro, allí en el capítulo 5 de Daniel y los versículos del 1 al 28, que quiero compartirlo con ustedes, nos muestra de que realmente el tiempo para los seres humanos siempre en el pasado ha tenido su fin, se les ha acabado. Y en nuestros días, tú y yo vivimos en el tiempo cuando ya está por terminar. Dice así el profeta, Daniel capítulo 5, versículo del 1 al 28. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres, sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce y de hierro y de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir a los magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por la palabra del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos.
por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación de este asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme tu interpretación, serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Yo pues he oído de que tú puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Y así fue. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo que todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y esta es la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha dado punto final, o le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Queridos hermanos, esa fue la triste experiencia que vivió aquel rey pagano porque creyó que tenía poder, que dominaba el imperio más poderoso de la tierra, que tenía dinero, que tenía fama, que tenía mujeres, concubinas, que tenía oro y plata. Él creyó que su tiempo nunca se le iba a terminar. Pero Dios contó su tiempo, su vida, y fue hallado falto. Y Dios le puso fin a su reinado. Queridos hermanos, que han escuchado este relato bíblico, yo tengo que decirle que esta historia que hace más de 2500 años atrás, que ocurrió en Babilonia con el rey Belsasar, es una historia que hoy se está repitiendo en la vida de la mayoría, de la inmensa mayoría de los seres humanos en esta tierra. Los hombres hoy solo viven para comer, para beber,
para fiestar, para bailar, para vivir en placeres y deleites, olvidando a Dios y disfrutando los placeres temporales de esta vida. Y no se dan cuenta que el tiempo se les está acabando, que el tiempo muy pronto no existirá más, que el tiempo terminará tanto para niños como para jóvenes y para adultos. Así lo declara la palabra de Dios a través de Juan, el vidente de Patmos, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y el versículo 11 y 12. Dice así la palabra de Dios: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Te pregunto, mi hermano, ¿no va a terminar el tiempo de esta humanidad? Claro que sí. Pronto el tiempo no será más. Pronto se pronunciarán estas palabras cuando en el juicio final, cuando el Rey del universo anuncie que ya el tiempo no será más para la salvación de la humanidad. Ahora, mi hermano, que me escuchas en esta mañana, quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. Cuando el tiempo no sea más, ¿dónde estarás tú y dónde estaré yo? ¿Estaremos preparados para empezar la eternidad? ¿O tristemente seremos de aquellos que no se prepararon para la eternidad? Amados hermanos, repito, nuestro tiempo se acaba. Pronto el tiempo terminará para cada ser humano. Pronto el tiempo no existirá más. Te pregunto, ¿puedo yo saber exactamente cuándo esto ocurrirá? ¿Podemos saber nosotros exactamente cuándo el tiempo dejará de existir? Claro que sí, claro que sí. Aquí está la palabra profética. Ella nos anuncia claramente para que tú y yo sepamos que el tiempo ya está terminando. Y quiero comenzar con una cita del apóstol Pablo en su primera epístola, allí a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, los versículos 4 al 6, dice así la santa palabra de Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, gloria a Dios. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Cuál día? Cuando el tiempo no sea más, cuando el tiempo deje de existir. Porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos más no durmamos más, sino que velemos y seamos sobrios. Quiere decir, hermano, que los cristianos que estudien la palabra de Dios, que la investiguen por sí mismos, que acepten a Cristo y le obedezcan, son hijos de la luz. Y los hijos de la luz no están en tinieblas. Y los hijos de la luz conocen el tiempo, porque la Biblia revela claramente cuando el tiempo de esta humanidad va a terminar. Y yo quiero mostrarles a través de las Sagradas Escrituras cómo tú y yo podemos identificar que el tiempo está terminando para esta generación
maligna y perversa que solo piensa en comer y beber, como la generación del diluvio en los tiempos de Noé. Y yo quiero mostrarle a ustedes en esta mañana, a la luz de las Sagradas Escrituras, 7 señales o demostraciones en las cuales Dios ha dejado escrito en su palabra para que tú sepas exactamente cuándo el tiempo va a terminar. Y vamos allí al Salmo 73. Dice el salmista David en el Salmo 73, versículos 16 y 17. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Quiere decir que David vivió en un tiempo cuando los hombres, también impíos, los hombres que se complacían en comer, en beber, en adulterar y fornicar, en los placeres, ¿no? Se olvidaban, que prosperaban, y él, que amaba a Dios y servía a su Dios, se veía oprimido, se veía en dificultad. Él no entendía esto, cómo los impíos prosperaban, cómo los cristianos sufrían, cómo los cristianos padecían. Y él dijo, no entiendo esto, pero Dios le mostró. Y cuando el santuario, y cuando él entró a investigar las verdades del santuario, entonces comprendió el fin de ellos. Miren, amados hermanos, vamos a comenzar por la primera señal de las siete que les he dicho. La primera señal que nos dice que el tiempo se acaba. Así que la primera señal que nos indica que el tiempo se acaba es el santuario celestial y el santuario terrenal. Recordemos que el santuario terrenal fue una copia, un modelo, ¿no?, de el santuario verdadero de Dios. Por lo tanto, el santuario y la obra que se hace en el santuario es el reloj de Dios que nos indica que el tiempo está terminando. El santuario es el mapa de Dios que nos indica las etapas del plan de la salvación, lo que se ha cumplido y lo que falta por cumplirse. Por lo tanto, la primera señal que tú y yo debemos de conocer, que nos indica que el fin del mundo, el tiempo pronto no terminará y se acabará, es el santuario. Y aquí lo tienen, delante de ustedes en la pantalla. Por ejemplo, vemos aquí las maquetas del santuario y vemos en la parte de abajo, ¿no?, la parte rectangular, cuando se presenta el santuario en 3 etapas. El lugar en el atrio de derecha a izquierda, el atrio en la parte de abajo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio está el altar del sacrificio. Ese altar del sacrificio era donde los israelitas venían todos los días con sus ofrendas para expiar sus pecados. Luego el sacerdote se lavaba las manos y luego entraba al lugar santo para oficiar delante del altar del incienso, y allí en el lugar santo estaban los 3 muebles. En el norte, la mesa de los panes, en el sur, el candelabro, y en el centro, en forma de cruz, estaba la mesa del incensario. Y luego, en el tercer lugar, en el Santísimo, estaba el arca del pacto, que era un símbolo del trono de Dios. Aquí el santuario ahora nos dice, usted le puede tomar foto y para que lo estudie, usted puede notar que ya el atrio y el altar simbolizaba la cruz del Calvario donde Cristo, el Cordero de Dios, murió. Pregunto, ¿pasó? ¿Sí o no? Claro que sí. Cristo, la fuente, es la fuente, el símbolo de la gracia de Cristo, del amor de Cristo, de la justicia de Cristo que nos limpia, la sangre de Cristo que nos limpia. Ya eso pasó. Ahora la parte del lugar santo también esto ha pasado, porque Cristo ahora no está ni en el atrio, Cristo ahora no está en el lugar santo, Cristo ahora está en el ¿qué? En el lugar santísimo del santuario celestial, haciendo ¿qué?
intercesión por ti y por mí. Por lo tanto, el santuario nos muestra que estamos en la última etapa. Ha llegado el tiempo del juicio de los muertos que se están juzgando desde 1844 hasta acá. Y ahora estamos ya, y después del juicio, ¿qué viene? El tiempo del fin. Aquí vemos otra vez otra maqueta. ¿Ve? Aquí vemos el sacerdote en el atrio. Entrando al santuario vemos también los muebles y vemos en el lugar santísimo allí el arca del pacto, el arca de Dios. Pero ahora vemos aquí a la derecha el ministerio de Jesús en el santuario celestial. Amados hermanos, primer mueble, aquí de forma de cruz. Ese altar significaba la cruz del Calvario donde Cristo murió. La fuente, Cristo es nuestra fuente que limpia nuestros pecados. Allí en el candelabro, en la parte izquierda, así hacia la cabeza de la cruz, está el candelabro, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Acá, al lado derecho de la cruz, vemos que es la mesa de los panes. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y luego vemos el altar del incienso, que Cristo es que nuestro intercesor. Y luego en la cabeza arriba de la cruz que vemos el propiciatorio, o sea, el lugar santísimo que indica que estamos viviendo en el tiempo del juicio final. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote en la tierra entraba una vez al año al santuario. Era el día del mes de Tishri, cuando el sumo sacerdote entraba. Y ahora Cristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro sumo intercesor, Cristo nuestro abogado, Cristo nuestro mediador, Cristo nuestro consolador, el verdadero consolador es Cristo, está trabajando ahora ¿qué? En el lugar santísimo como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, repito, como nuestro único mediador, como nuestro único intercesor, como nuestro único consolador. Usted puede ver que la cruz, cuando la ponemos vertical, el plan de la salvación comienza en la tierra, ministerio de Cristo terrenal, y termina con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Y aquí en esta visión vemos la obra que Cristo ahora mismo está realizando por ti y por mí en el santuario celestial. Como nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado, nuestro intercesor ante Dios y los hombres en la obra final. Por lo tanto, esto nos dice que el tiempo está terminando. Cuando Cristo diga consumado es, Apocalipsis 22, como leímos ahorita 10 y 11, el que es limpio sigue siendo limpio, el justo sigue siendo justo, entonces el tiempo se acabará, el tiempo no será más. Por eso la importancia de estudiar ¿qué? La verdad del santuario. Bien, amados hermanos, vamos a la segunda señal. La segunda señal que nos indica que el tiempo se acaba, que el tiempo está terminando para la humanidad, son las 7 fiestas que Dios, Jehová Dios, instituyó, que la encontramos allí en el libro de Levítico 23. Las 7 fiestas de Jehová es el reloj de Dios que nos indica que el tiempo está terminando. Las 7 fiestas de Jehová también son el mapa de Dios que nos indican cuáles de esas 7 fiestas se han cumplido ya y cuáles son las que faltan. Por eso también las 7 fiestas, como el santuario, es el reloj y el mapa de Dios que nos indica que el tiempo está terminando. Y aquí vemos las 7 fiestas de Dios, aunque ponen de Israel, pero no son las 7 fiestas de Dios. Y aquí las podemos ver. Las fiestas de Jehová, Levítico 23. Fiestas bíblicas. Comenzamos por la izquierda, la Pascua, que fue la muerte de Jesús, ya se cumplió. La primicia era el día de los panes sin levadura, que está escrito debajo. Ese fue el día cuando se recogía en diferentes campos gavillas para darle gracias a Dios por el fruto de la cosecha que iban a recoger. Y eso se cumplió con Cristo en la tumba
cuando resucitó de la sepultura, que con él resucitaron un grupo de santos. Y la tercera fiesta, Pentecostés, que fue 50 días después de esa fiesta de las primicias. Todas estas fiestas que hemos mencionado, la Pascua, las primicias y el Pentecostés, se cumplió en el ministerio de Cristo. Ahora, esas fiestas eran de verano. Y ojo, otoño, las fiestas de otoño son muy importantes. La fiesta de las trompetas anuncian las trompetas tocaban el primer día del mes séptimo o Tisri, anunciando que dentro de 10 días comenzaría el juicio investigador. Estamos en el día de la expiación, en el juicio de los muertos. El de los vivos no sabemos cuándo va a comenzar, pero creemos por los avances proféticos que ya está por terminar. La única fiesta que falta en el futuro de las 7 fiestas de Dios es la fiesta de los tabernáculos o las cabañas, que se realizaba una semana después de la fiesta de la expiación en la tierra. Por lo tanto, hermano, Cristo está ahora en el día de la expiación. Este es el tiempo de arreglar nuestras cuentas, porque cuando Cristo diga consumado es, vendrá el fin, y entonces cuando llegue el fin se establecerá el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y celebraremos la fiesta de los tabernáculos en el reino de los cielos. Por lo tanto, las 7 fiestas nos dicen que 6 ya se han cumplido y falta solamente ¿qué? Una sola fiesta, la de las cabañas. Es importante leer el santuario, estudiar el santuario y la fiesta de Jehová, que nos indican que el tiempo pronto se acaba, que el tiempo pronto no será más para esta humanidad. Te llevo a la tercera fiesta, a la tercera señal que nos revela que el tiempo se acaba, que el tiempo está terminando para la humanidad. Y me refiero a la profecía de Daniel 2, el sueño de la imagen. La profecía también de Daniel 2 es un reloj de Dios que nos indica por dónde va la historia de este mundo. La profecía de Daniel 2 es también el mapa que nos indica lo que ha avanzado la profecía y dónde estamos y el tiempo que nos queda. Y aquí les muestro ese sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que Daniel le reveló. Dios le reveló el futuro a Daniel y allí vemos la estatua, ¿no?, con cabeza de oro que representa a Babilonia y en el león. Luego tenemos los medos y los persas con los brazos y el pecho de plata, con el oso con 3 costillas en la boca. Luego tenemos el vientre y los muslos de bronce, que significa el reino de Grecia. Y está esta figura, ese leopardo con las cabezas. Y luego vemos por último a Roma con las piernas de hierro y la bestia espantosa y terrible. Y por último luego vemos los pies de barro y los dedos, los pies con los dedos de barro y de hierro, que significa que el fin de la historia de este mundo. Ahora vemos aquí en este cuadro más importante, ¿no? Aquí a la derecha está Babilonia, cabeza de oro, pechos y plata, Medo-Persia. Eso es en Daniel, capítulo 2. Ahora, en el 7 vemos que Babilonia está representada por un león, que Grecia está representada por un oso, que Medo-Persia por un oso, Grecia por el leopardo con 4 cabezas, y luego la cuarta bestia espantosa y terrible, que significa que los pies, Roma. Y vemos después que de Roma sale un cuerno pequeño. Eso es en Daniel 7. Y ahora en Daniel 8 vemos el carnero con 2 cuernos, que sale de Grecia, que de Medo-Persia, que luego sale de Grecia, y de Grecia
el cuerno pequeño que sale de Roma. Y ahí vemos cómo la Biblia nos muestra que el desfile de los imperios pasó Babilonia, pasó Medo-Persia, pasó Grecia, pasó Roma imperial y estamos viviendo en el tiempo de los dedos, de los pies y de los dedos que simbolizan los reinos actuales de la Europa. Y de ahí sale el cuerno pequeño. ¿De dónde? De Roma, pero que en las naciones de Europa está allí en Italia. Pero en los días de esos reinos que están aquí en los pies, simbolizados por Europa, en los días de la obra del cuerno pequeño que sale de Roma pagana y papal, entonces dice que en esos días apareció una piedra cortada no con mano humana que simboliza el regreso de Cristo. Por lo tanto, mis hermanos, esta imagen nos dice que tú y yo ya no estamos viviendo en la cabeza, ni en el pecho, ni en el vientre, ni en las piernas. Estamos viviendo ¿qué? En los pies y en los dedos de hierro y de barro. El fin de la historia de este mundo, cuando pronto será lanzada la piedra y vendrá el reino de Dios. Así que esa imagen de Daniel 2 nos habla de ¿qué? De que el tiempo se está terminando, de que pronto el tiempo no existirá más para esta humanidad. Vamos a la cuarta señal. La cuarta señal nos indica que el tiempo tampoco será más y está revelado en la profecía más larga de tiempo en la Biblia, la profecía de los 2300 días de Daniel. La profecía de los 2300 días también son el reloj de Dios que nos indican, hermanos, que el tiempo está terminando. La profecía de los 2300 días es el mapa de Dios que nos dice que el tiempo está terminando y que pronto no existirá más. Ustedes saben que esa profecía que tienen delante de ustedes en pantalla comenzó en el año 457 a.C. y terminó en el año 1844. Esa profecía se dividió en tres tiempos fundamentales. Primero, 7 años, 49 años para reconstruir el templo, la ciudad y los muros de Jerusalén cuando fue destruida por Babilonia. Luego quedan 62 semanas que hacia esas 62 semanas eran de oportunidad para que el pueblo de Israel se prepararan ellos y prepararan al mundo para la venida del Mesías. Por lo tanto, 7 y 62 son 69 semanas. Queda una semana. Y la vemos aquí, la última semana dividida en mitad de semana y mitad de semana. Ahí comienza el ministerio de Cristo con el bautismo. Vemos aquí en la parte de arriba, ¿no? Bautismo de Cristo, luego su crucifixión. Este ministerio de Cristo comenzó en el 27, su crucifixión en el 31. Y después de la muerte de Cristo en el año 31, a Israel se le dio 3 años más, 3 años y medio más de oportunidad para que se arrepintieran y se humillaran, porque ellos rechazaron a Cristo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y ahí terminaron las 70 semanas de oportunidad para el pueblo de Israel. Como nación, ahora como individuos tienen derecho a salvarse. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron a Cristo. Y amados hermanos, esta profecía de los 2300 días nos lleva el resto de aquí. Se cumplieron estos 70 semanas que eran 490 años. Esos 490 años, del 457 al 34, nos da 490 años, pero del año 34 a 1844 faltaban 1810 días, que aquí era donde en el 1844 el santuario empezaría a purificarse con el juicio investigador que comenzó por los muertos. Por lo tanto, amados hermanos, tú y yo no estamos viviendo en las primeras 7 semanas, ni en las segundas 62 semanas, ni en los
3 años y medio de ministerio de Cristo, ni 3 años y medio después de oportunidad para el pueblo de Israel. Ya eso todo está pasado. Tú y yo ni estamos viviendo ya en el año 1844, cuando comenzó el juicio, el día de la expiación, el verdadero día del Yom Kippur. Por lo tanto, esta profecía nos dice que el tiempo está terminando, que muy pronto Cristo dirá: consumado es. El que es limpio, siga siendo limpio, y el que es injusto, siga siendo injusto por los siglos de la eternidad. Por lo tanto, mi hermano, la profecía de los 2300 días, como Daniel 2, como las 7 fiestas y como el santuario, todas nos llevan ¿a qué? A conocer el tiempo de que pronto se acabará, de que pronto el tiempo terminará de oportunidad y de salvación para esta generación. Te pregunto, ¿es importante estar atento a los eventos proféticos? Claro que sí, son el reloj de Dios, son el mapa de Dios que nos indican qué tiempo estamos viviendo. No estamos en tinieblas. Amados hermanos, vamos a la quinta señal. La quinta señal que nos revela que el tiempo está terminando, que pronto el tiempo ya no se contará más. Y me refiero a la quinta señal con las profecías que Cristo anunció en Mateo 24, Lucas 13 Marcos 13 y Lucas 21. Por lo tanto, estas profecías de Cristo son también el reloj de Dios que nos indica que el tiempo está terminando. Estas profecías de Mateo, Marcos y Lucas son el mapa de Dios que nos indica que el tiempo está terminando. Por esa razón, Jesús, allí sentado en el monte de los olivos, explicó y predicó su sermón profético a sus discípulos, que le preguntaron: Señor, ¿cuándo sabemos el fin de estas cosas que tú estás diciendo y del fin del mundo, del siglo? Y entonces Cristo le refirió todas estas señales que aparecen ahí en pantalla. Por ejemplo, profecías, y esto es importante, ojo, tomen foto de esto. Profecías relacionadas a la iglesia apostólica, o sea, a la iglesia que Cristo fundó con los apóstoles, con la caída de Jerusalén y un futuro cercano. Y aquí a la parte derecha dice profecías dirigidas a la iglesia, cuyo cumplimiento eran en el futuro lejano. Quiere decir que las profecías de Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21 tienen doble cumplimiento. Por ejemplo, vemos allí que en el versículo 2 Cristo habla de la destrucción de Jerusalén. Y en eso también vemos falsos cristos y profetas en el tiempo después de la muerte de Cristo. Guerras y rumores de guerra en el tiempo de los apóstoles. Enfermedades y hambre en el tiempo de los apóstoles. Terremotos hubo en el tiempo de los apóstoles. Eso también existe hoy. Ahora, si vamos a Mateo 24, 14, habla de la predicación antes de la destrucción de Jerusalén. Y si pasamos al cuadro derecho, vemos predicación del evangelio a todo el mundo. Eso es antes del fin del mundo. Destrucción de Jerusalén. También nos habla que el evangelio será predicado antes de la destrucción del mundo, y será predicado el evangelio al mundo entero, y vendrá ¿qué? El fin. Versículo 15, abominación desoladora, cuando los ejércitos romanos llegaron por primera vez y rodearon la ciudad de Jerusalén por medio de el general, ahora no recuerdo su nombre, de aquel general que rodeó a Jerusalén, que más tarde vino Tito. Entonces, la abominación desoladora de Daniel 8:13 y 12:11 se representará nuevamente cuando se imponga la ley dominical, que ya la estamos viendo.
Allí vemos luego persecución en Judea. Vendrá gran persecución para el tiempo del fin, cuando se ponga la ley dominical, y aquellos que no acepten el domingo como día de reposo serán perseguidos, no podrán comprar ni vender. Y hay que huir a los campos. Es el momento ya de huir a los campos. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La generación a la cual Cristo le predicó vieron estas cosas, especialmente los discípulos. ¿Y qué? Y el templo de Jerusalén fue destruido y la ciudad de Jerusalén. Ahora, señales cósmicas y la segunda venida de Cristo. Pero ahora voy a ampliarles un poquito más el cuadro. El sermón profético de Cristo de Mateo 24 a la izquierda de esta vista que tenemos aquí. Y entonces a la derecha 7 sellos de Apocalipsis 6 del 1 al 8. O sea, el sermón profético para todo el mundo, para todas las generaciones. Y aquí vemos los 7 sellos, que es la historia de la iglesia y la historia eclesiástica de la iglesia y la historia política y económica que van, ¿qué? Van de la mano. Por ejemplo, la predicación del evangelio en Mateo 24:14, la victoria del evangelio en el primer sello, que tiene que ver con la iglesia primitiva, desde que Cristo la fundó hasta el año 100. Ahora, versículo 6 de Mateo 24 habla de guerras, persecuciones y muerte en el segundo sello, acá en el tiempo de Apocalipsis. Hambre, versículo 7, Mateo 24, 7. Acá a la derecha, hambruna en el tercer sello. Y aquí están los textos para que ustedes lo puedan leer. Entonces, muerte, pestes y hambre, Mateo 24, 7. Hambre y muerte, cuarto sello. Creyentes recibiendo persecución en el versículo 9 de Mateo 24. Pedido de venganza por las persecuciones, sexto sello. Gran tribulación, Mateo 24, 21 y 29. La gran tribulación de Apocalipsis 7, 14, sexto sello. El sol se oscureció, acá en Mateo 24, 30. Acá en los sellos, el sol se puso negro, Apocalipsis 6, 12, sexto sello. La luna no dará su resplandor, Mateo 24, 30. La luna se volvió como sangre, sexto sello. Las estrellas cayeron del cielo, Mateo 24, 30. Las estrellas del cielo cayeron, Apocalipsis 6, 3, sexto sello. Ahora escuchen esto. El sellamiento del pueblo de Dios, silencio en el cielo. ¿Saben ustedes por qué en el cielo hay silencio? 3 ocasiones cuando en el cielo hubo silencio. Número 1, cuando Cristo estaba en el Getsemaní, y lo pueden leer en el deseado de toda la gente, el capítulo de Getsemaní. Cuando Cristo estaba allí por tomar la copa, que Él le decía al Padre: Señor, si hay alguna otra forma, alguna otra manera que yo pueda beber esta copa, que así sea. Y las 3 veces, y al final, Cristo tomó la copa. Dice que en el cielo hubo silencio, en el universo hubo silencio, porque se estaba decidiendo, ¿qué? La suerte de la humanidad. Ahora, silencio en el cielo, también en el día de la expiación. Y que esta debe ser el primero, ¿no? En el día de la expiación, en el día del mes séptimo de Tisri, en el pueblo de Israel había silencio absoluto. En el día del juicio, en el día de la decisión final de vida o muerte del pueblo, nadie hablaba, todo el mundo estaba en oración, arrepentido y entregado a Dios, sin hablar, en meditación, porque era un día de ¿qué? De juicio, un día en el cual muchos podían ser cortados. Y hermanos queridos, y el silencio en el cielo significa el momento cuando se esté decidiendo tu caso en el juicio de los vivos, cuando se esté decidiendo tu caso. En el cielo habrá silencio, quienes se salvarán y quienes no se salvarán. Por lo tanto, amados hermanos, ese es el cuadro profético que nosotros vemos. Ahora, esa es
la quinta señal que nos dice Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, que las profecías de Cristo que se cumplieron y se están cumpliendo y las que faltan por cumplirse son el reloj de Dios, son el mapa de Dios que nos indica que el tiempo está terminando. Por eso hay que dedicarle tiempo al estudio del santuario, de la fiesta, de Daniel 2, la profecía de los 2300 días, la profecía de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y ahora vemos a la sexta señal. La sexta señal tiene que ver con Apocalipsis 13, la unión de las dos bestias, de la que sale del mar y la que sale de la tierra. Esta profecía de Apocalipsis 13 también es el reloj de Dios que nos indica que el tiempo pronto se acaba. La profecía de Apocalipsis 13 nos indica que es el mapa de Dios que nos indica por dónde vamos en el progreso del plan de la salvación y que nos dice que el tiempo está terminando. Miren, tomemos foto aquí. La bestia que surge del mar es una bestia que tenía, aparte de ser la bestia que surge del mar, tenía que 4 cabezas, león, parecida al león, al oso, al leopardo con 4 cabezas y la bestia espantosa y terrible que sale del mar. Tenía que estas apariencias. Por lo tanto, la bestia que surge del mar es Roma, porque él la vio, o sea, del fin del presente hacia el pasado. Vio la bestia que surge del mar, Roma. Luego, ¿cuál era la otra bestia? Medo-Persia. Luego la otra, Grecia. Y luego la otra, Babilonia. Ahora, esa bestia que surge del mar, que no es otra cosa que simbolismo del papado, arrastra la apostasía, la incredulidad, el materialismo, guerra contra Dios de Babilonia, de Grecia y de Medo-Persia. O sea que la bestia que surge del mar trae ¿qué? Toda esa apostasía para guerrear contra los santos. Y aquí vemos esa bestia que sube del mar en su contexto histórico y futuro. Estas profecías de Daniel y de Apocalipsis tienen también doble cumplimiento. Por ejemplo, en Daniel 7, la bestia, en Daniel 7, la bestia está representada por la bestia de Apocalipsis 13. Ahí están los textos. Comparen, tomen foto. El león, que era símbolo de Babilonia, el león acá en Apocalipsis 13. El oso en Daniel y entonces el oso acá en Apocalipsis 13. El leopardo en Daniel 7 y vemos el leopardo en el versículo 2 de Apocalipsis 13. Cabeza, ¿no? Las 7 cabezas que tenía, entonces las cabezas en Apocalipsis 13, 1 y 3. 10 cuernos de Daniel 7, 10 cuernos, versículo 1 de Apocalipsis 13, 1. Grandes cosas que hablaba esta bestia de Apocalipsis 7. Vemos ahora grandes cosas que habla en Apocalipsis 13, 5. Tiempo y medio de un tiempo. De Daniel 7, 25, 42 meses. Apocalipsis 13, 5. Por eso es, acá en Daniel están en el pasado. Aquí en Apocalipsis 13 están en el futuro, que se están cumpliendo ya en nuestros días. Por lo tanto, la historia se repite, amados hermanos. Luego dice que esa bestia de Daniel 7 guerreaba contra el Altísimo. Esa bestia de Apocalipsis 13 que surge del mar, guerrea contra Dios y su pueblo. Y entonces en Apocalipsis 7, 25 dice, los santos del Altísimo serán quebrantados. Y entonces en Apocalipsis 13 dice que guerreará ¿contra qué? Contra los santos. Ahora, el cuerno pequeño de Daniel 7 y la bestia de Apocalipsis 13. Fíjense, hermano, cómo esto se conjuga. Por eso mucha gente dice, no, ya todo esto pasó. No, hermano, pasó
en el pasado, pero también se están cumpliendo en nuestros días. Por ejemplo, Daniel 7 tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 8 y 20. Vamos a Apocalipsis 13. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. Y veía yo este cuerno que hacía guerra contra los santos y los vencía. Daniel 7, 21. Vamos acá al lado derecho. Y se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlo. Ahí está Apocalipsis 13, 6 y 7. Y hablará palabras como en el Altísimo, acá en la izquierda, en Daniel 7. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Apocalipsis 7, 21 y 23, esto se cumplió. Pero ahora vamos a Apocalipsis 13, que está en el futuro. Dice, actuará 42 meses, o sea, 1260 días otra vez. Amados hermanos, la bestia que surge del mar, dice, sale de Roma. Daniel 7, 7 y 8. Es un poder político religioso. Daniel 7, 17. Gobierna por 1260 años. 1260 días. O sea, 3 tiempos y medio, 3 años y medio. De Daniel 7, 25 y Apocalipsis 13:5. Blasfema el nombre de Dios. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:6. Está en contra de la palabra de Dios. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:6. Elimina o cambia los 10 mandamientos. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:4 al 6. Persigue a los hijos de Dios. Daniel 7:25, Apocalipsis 13:7. Lucha contra el santuario y el sacerdocio de Cristo. Daniel 8:11, Apocalipsis 13:6. Quiere decir que hay una relación, entre la bestia que surge del mar y el cuerno pequeño de Daniel 7. ¿Entendemos, hermanos? Tomen fotos de esto para que puedan estudiar e investigar, para que nos demos cuenta, amados hermanos, que el tiempo se está acabando. Miren, Daniel 7 a la izquierda y Apocalipsis 13. Contexto histórico, tiempo y medio tiempo. Daniel 7, 23. Apocalipsis 13. Contexto histórico actual, 42 meses. Versículo 5. Contexto escatológico. Hacía guerra contra los santos y los vencía y hablaba grandes cosas. Apocalipsis 7, 11 y 21. Contexto escatológico. Que hiciese matar a todo el que no la adorase. Apocalipsis 13, 15. Hermanos queridos, esto nos indica que pronto el tiempo se acaba. Símbolos de Apocalipsis 13 y significado en el Antiguo Testamento. La bestia en Apocalipsis 1:13, reino. Daniel 7:1. Las bestias de Apocalipsis son los reinos de Daniel 7:17. 42 meses en Apocalipsis 13, y aquí están los versículos, 3 tiempos y medio de Daniel 7:25. Ahí está la referencia número 14:34, Ezequiel 4:6. Cuernos de Daniel 13, 1 y 11. Reyes y reino. Daniel 7, 18 y 23 a 24. 10 cuernos. Versículo 1 de Apocalipsis 13 y 10 reinos de Daniel capítulo 7 y versículo 24. Hermanos, más claro. Todo esto nos dice, hermanos, que el tiempo se acaba. Ahora, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Daniel 3, actitud de Babilonia. Apocalipsis 13, actitud de la bestia. Promueve una falsa adoración. Allí, en Daniel 3. Promueve una falsa adoración en Apocalipsis 13. Imagen de la bestia
en Daniel 3, imagen de la bestia, Apocalipsis 13. 3 jóvenes remanentes, porque quedaron pues que lo echaron en el horno, ¿no? 3 jóvenes remanentes, o sea, el remanente, simboliza el remanente. Apocalipsis 13, 10. Adoración a otro Dios. Adoración a otro Dios. Daniel y Apocalipsis. Decreto de muerte en Daniel 3, con el horno de fuego. Decreto de muerte en Apocalipsis 13 para los que no adoren a la bestia y a su imagen. 62 codos, 6 codos, 666. O sea, el número de la bestia. Tema principal, verdaderos adoradores versus la falsa adoración en Daniel, con los 3 hebreos. Tema principal, verdaderos adoradores versus la falsa adoración. Cuando pongan el domingo como día de reposo y el sábado, ¿a quién vamos a adorar? Hermanos queridos, aquí está la bestia ahora que surge de la tierra, que simboliza a un país, Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, esta bestia que surge de la tierra le dará su poder, su trono y autoridad a la bestia que surge del mar. Y hará esta bestia que surge de la tierra, Estados Unidos de América, con su poder político, con su poder económico, con su poder militar, que dominará y controlará el mundo. No es Rusia, no es China, no es Irán, no. Es en Apocalipsis 13 quien aparece, la bestia que surge del mar, símbolo del papado, Roma. Y la bestia que surge de la tierra, Estados Unidos. Esos predicadores que dicen que Estados Unidos va a caer y va a desaparecer, sí, cuando Cristo venga. Pero antes, esa bestia de la tierra rugirá como dragón y someterá al mundo, porque se unirá al papado y harán milagros y señales y prodigios, usando el espiritismo, usando la nueva era y usando su poder terrenal para imponer la ley dominical. Por lo tanto, hermanos queridos, esto es importante. La 6ª señal de la bestia del mar, que surge del mar, y la bestia que surge de la tierra, que se van a unir, nos dicen que ya estamos viviendo en el tiempo del fin, cuando el reloj de Dios nos dice que el tiempo pronto no será más, cuando han de imponer la ley dominical. Esto nos dice, amados hermanos, que tú y yo estamos viviendo en el fin del tiempo y pronto se acabará. Aquí vemos las 2 bestias, los aliados de Satanás, la bestia de Apocalipsis 13, luchando contra Dios. Estas son las 2 bestias que estarán en la escena mundial gobernando al mundo. Créalo o no lo cree, la palabra de Dios lo dice. Ahora, amados hermanos, la 7ª señal y última. Te he hablado, número 1, del santuario. Número 2, de las 7 fiestas de Jehová. Número 3, de Daniel 2. Número 4, los 2300 días. Número 5, sermón profético de Cristo en Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21. Número 6, Apocalipsis 13. Y la última señal tiene que ver, hermanos queridos, con Mateo 24, 14. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Vi volar por medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo que adoremos a Dios. La hora de su juicio ha llegado y salir de la Babilonia. Y la predicación de Apocalipsis, de Mateo 24 y de Apocalipsis 14 será con gran poder, porque vendrá el Espíritu Santo de Cristo, la presencia del mismo Cristo, quien comenzó la predicación del Evangelio en esta tierra, se basará en el poder del 4º ángel de Apocalipsis 18. Por lo tanto, la predicación del Evangelio nos dice que es el reloj de Dios que nos anuncia que el tiempo se acaba.
la predicación del Evangelio de Mateo 24 y Apocalipsis 14 es el mapa de Dios que nos dice, y será predicado y vendrá que el fin sobre esta tierra. Amados hermanos, vivimos en el tiempo del fin. Vivimos en el tiempo donde el santuario, la fiesta, Daniel 2, el sermón profético, Apocalipsis 13, los 2300 días, ¿no? Y también la predicación del Evangelio, que el tiempo se acaba, que vivimos los días finales de la historia del mundo. Eso lo creyó Juan porque lo vio. Y él escribió allí en su primera epístola, primera de Juan, capítulo 2, 17 y 18, cuando dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amada iglesia, tú conoces que ya estamos viviendo en el último tiempo a través de todo lo que te he mencionado en esta mañana. Por eso el apóstol Pablo te hace un llamado urgente a ti y a mí, a los que vivimos en el último tiempo, allí en Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería ni en borrachera, no en lujuria ni lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amados hermanos, el apóstol nos está diciendo, levántate, resplandece, ha llegado tu hora, ha llegado la luz, ha llegado la verdad del Evangelio a través del santuario, Daniel, las 7 fiestas, Mateo 24, 2300 días, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. El tiempo se acaba, Cristo ya viene. Por eso dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 4 y los versículos 18, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira pues cómo con diligencia tú debes de andar, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Ese es el llamado, amados hermanos. Esto es lo que dice la sierva de Dios para este tiempo, para ti y para mí, para tu familia y mi familia, para el fiel remanente, para la iglesia del Dios vivo, columna, apoyo y baluarte de la verdad. En este tiempo, dice, nos estamos acercando rápidamente al fin de la historia de esta tierra. El fin, el fin está muy cerca, más cerca de lo que muchos suponen. Perdón, siento la carga de insistir en la necesidad que tiene nuestro pueblo de buscar fervientemente al Señor. Muchos están dormidos. ¿Y qué puede decirse para despertarlos de su sopor carnal? Pregunta. ¿Qué hay que hacer para despertar al pueblo de su sopor carnal, de este sueño, de esta somnolencia? El Señor quiere que su iglesia esté purificada antes que sus juicios caigan sobre la tierra. Quiere decir que otra vez vienen juicios de Dios, otra vez vienen plagas, otra vez vienen el cumplimiento profético de las trompetas que declaran destrucción sobre la tierra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, Cristo quitará de en medio todo falso pretexto. Ninguna mezcla de lo verdadero con lo falso puede engañarlo.
Él es como fuego purificador, separando lo precioso de lo vil y la escoria del oro. Sigue diciendo, al igual que los levitas, el pueblo de Dios ha sido puesto aparte para Él, para hacer su obra especial. Cada verdadero cristiano lleva las credenciales sacerdotales. Todos son honrados con la sagrada responsabilidad de presentar ante el mundo el carácter de su Padre Celestial. Deben oír bien las palabras: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso está en la Review Algera del 8 de noviembre de 1904. Y esto es lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 7 y los versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová el Señor: un mal, he aquí viene un mal, viene el fin viene, se ha despertado contra ti, ciertamente que viene. La mañana viene para ti, morador de la tierra. El tiempo viene, cercano está el día del tumulto, no de alegría sobre los montes. Ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y consumaré en ti mi furor. Juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones. Lo mismo que hizo el rey Belsasar, comiendo y bebiendo en la idolatría, en el paganismo, usando lo santo para lo profano, los vasos, ¿no?, del templo para sus fiestas profanas. Amados hermanos, viene el fin, el tiempo se acaba. Y la iglesia, el pueblo de Dios de estos tiempos, está siendo como Belsasar nuevamente, usando lo santo, el programa de Dios, el culto de Dios, la adoración a Dios, la alabanza a Dios. Y estamos ligando lo profano con lo santo, las fiestas paganas con lo santo. ¿Hasta cuándo, amados hermanos? Despiértate tú que duermes, iglesia. Cristo ya viene, el tiempo termina y debes de estar listo para el encuentro con el Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, y los versículos del 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros en andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprochables, en paz. Gloria a Dios, que así sea. Y mi llamado final para ti, mi hermano, en esta mañana es: pronto, muy pronto, el tiempo acabará. Pronto y muy pronto el tiempo no será más. Te pregunto, ¿dónde estarás tú con tu familia? ¿Dónde estaré yo con mi familia cuando el tiempo no sea más? Cuando en el tribunal divino se diga: consumado es. El justo seguirá siendo justo y santo por la eternidad. El impío seguirá siendo impío. ¿Dónde estarás tú y yo y nuestras familias cuando comience la eternidad? Para los que eligieron a Cristo, amar y servir a Cristo, estarán en la eternidad. Para los que rechazaron al mundo y las cosas de este mundo, entrarán con Cristo a la eternidad. Para los que vivieron sin pecado por la gracia y el poder de Cristo, entrarán a la eternidad. Para los que vivieron en santidad por la gracia de Cristo, entrarán en la eternidad. Para los que fueron perfectos
de carácter, por la gracia de Cristo, entrarán en la eternidad. Mi querido hermano, que has escuchado este mensaje en esta mañana, te digo, el tiempo pronto se acabará. Así lo declara la verdad del santuario, la verdad de las 7 fiestas, la verdad de Daniel 2, la verdad de la profecía de los 2300 días, la verdad de Mateo 24, Marcos 3 y Lucas 21, la verdad de Apocalipsis 13, la verdad de Apocalipsis 14 y 18. Queridos hermanos, todo esto nos indica a la luz de la Biblia que vivimos en los días finales. Tú y yo somos la generación que está viendo y viviendo el cumplimiento de todas estas señales. Del reloj de Dios que dice que el tiempo no será más. Del mapa de Dios que dice que el tiempo pronto se acabará. Que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te guarde, aprovechando bien el tiempo. Cristo ya viene y debemos encontrarnos con Él para vivir con Él por los siglos de la eternidad. Dios te bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén. Oremos. Padre querido, tú has escuchado tu palabra en esta mañana. Hemos presentado tu palabra a tu pueblo. Danos entendimiento, danos sabiduría, danos hambre y sed de tu palabra, de estudiar el santuario, de estudiar las 7 fiestas, de estudiar Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, de estudiar también la profecía de los 2300 días, de estudiar el sermón profético de Mateo 24, de estudiar Apocalipsis 13 y de estudiar Apocalipsis 14. Que nos preparemos en verdad para estar listos y preparados para no ser engañados. Y cuando el tiempo se acabe, que tú y yo podamos ser de los justos y los santos por los siglos de la eternidad. Es nuestro anhelo y nuestro deseo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Ánimo, fe y confianza. Dedíquense a estudiar esto que hemos presentado en esta mañana y Dios les bendecirá. Amén. Maranata. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Hasta nuestro próximo encuentro. Maranata.